Buenas tardes, soy Cecilia Jaber, embajadora de México en Suiza y Liechtenstein. Me da mucho gusto saludarles hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer y darles la bienvenida a este seminario en el que conversaremos sobre el derecho de familia y la custodia de menores. Temas de interés fundamental para los y las connacionales que han inmigrado a este país. En efecto, la perspectiva del crecimiento y desarrollo de una familia conlleva siempre la necesidad de resolver o enfrentar situaciones familiares difíciles en las que las normas y regulaciones relevantes difieren de las nuestras. Y para platicar un poco de ello, contamos con la participación de dos personas con experiencia y conocimiento en esta área. La abogada Citlali Muster, quien es especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, y la maestra Krista Fimbre, secretaria general de la Asociación de Mexicanos en Berna, quien conoce de primera mano muchas de las inquietudes y retos que enfrentan las mujeres mexicanas en Suiza. Les agradezco de manera muy especial que nos acompañen esta tarde. Las dinámicas familiares en contextos migratorios suelen implicar diferencias culturales, sistemas jurídicos distintos, barreras de idioma y en ocasiones situaciones de vulnerabilidad que pueden volverse más complejas en momentos de separación o de conflicto familiar. En México hemos avanzado de manera importante en el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, con marcos legales e instituciones que reflejan un compromiso claro con la igualdad sustantiva y con la erradicación de todas las formas de violencia. Estos avances son resultado de décadas de lucha y de una convicción compartida de que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de nuestra vida pública y privada. Sin embargo, cuando las mujeres mexicanas migran, el ejercicio de sus derechos se desarrolla dentro de un nuevo entorno jurídico y social. En Suiza, un país con una sólida tradición institucional y un sistema legal muy estructurado, el derecho de familia tiene rasgos particulares en áreas importantes como el principio general de la custodia compartida, el interés superior del menor y los procedimientos específicos en casos de separación o divorcio. En este contexto, el desconocimiento de dicho sistema puede convertirse en un factor de riesgo para muchas mujeres mexicanas que viven aquí y que se encuentran ante circunstancias de adversidad como la ruptura de una pareja, conflictos sobre la residencia de las y los hijos, desacuerdos sobre su crianza o incluso casos de violencia económica. En particular, las mujeres migrantes enfrentan desafíos como la dependencia económica, la existencia de redes de apoyo muy limitadas, dificultades con el idioma o en algunos casos situaciones migratorias vinculadas al cónyuge. Por ello, desde la Embajada de México queremos contribuir a la difusión de información relevante en este tema como una forma de protección y de prevención. Sin duda, conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones nos permite tomar decisiones libres, responsables y con mayor seguridad. Por otro lado, el Gobierno de México trabaja con una perspectiva humanista y feminista en su política exterior, la cual pone en el centro del análisis la dignidad, los derechos y la participación plena de las mujeres. Consideramos pues fundamental contribuir al fortalecimiento de redes comunitarias de información, acompañamiento y solidaridad. Es importante reconocer que, de manera fundamental, las mujeres mexicanas en Suiza son una comunidad fuerte y diversa. Como profesionistas, investigadoras, emprendedoras, académicas, artistas y trabajadoras altamente calificadas, son al mismo tiempo madres, cuidadoras
y pilares de sus familias. Con su talento y su trabajo contribuyen tanto al desarrollo de México como al de la sociedad suiza. En el marco del Día Internacional de la Mujer, queremos además reiterar que la igualdad y los derechos de las mujeres no terminan en las fronteras. Migrar no significa renunciar a ellos, significa aprender a ejercerlos en un nuevo contexto, con información, con herramientas y con el acompañamiento de la comunidad. De manera adicional, hemos considerado en este seminario un espacio útil para comprender mejor el marco legal que regula la vida familiar en Suiza, siempre poniendo en el centro el bienestar y el interés superior de nuestras hijas e hijos. Les invitamos pues a exponer también sus dudas y observaciones al término de las presentaciones. En la Embajada de México deseamos que cada mujer que nos acompaña hoy sepa que no está sola. La información y la solidaridad comunitaria son herramientas poderosas para construir relaciones más justas y seguras. Les agradezco mucho que nos acompañen esta tarde y espero que tengamos una sesión muy fructífera. Gracias. Bien, pues yo también quisiera agradecer su participación y especialmente a nuestras ponentes, la maestra Krista Fimbres y la abogada Citlali Muster. Voy a leer sus semblanzas antes de iniciar con cediéndoles la palabra para sus respectivas presentaciones. Krista Fimbres Flores, economista mexicana con maestría en Mercadotecnia y Desarrollo de Negocios y estudios doctorales en Gestión Organizacional. Miembro del Comité de la Asociación de Mexicanos del Cantón de Berna y Amigos de México, con 4 años de experiencia trabajando con la comunidad, enfocada en enlace e integración de la comunidad mexicana en el Cantón de Berna. También Citlali Muster es abogada suiza y Senior Associate en el despacho Tuvenan, Rechtsanwälte, en Zúrich. Está especializada en Derecho Matrimonial y de Divorcio, Derecho Sucesorio y Derecho de Protección de Menores y Adultos. Representa a sus clientes ante tribunales y autoridades en procedimientos contenciosos complejos y asesora en la planificación patrimonial, también en contextos internacionales y en situaciones con vínculos entre Suiza y el extranjero. Anteriormente trabajó en la banca suiza en el ámbito de la planificación patrimonial y ejerció en despacho especializado en Derecho de Familia y Sucesorio en Berna. Nació de padre suizo y madre mexicana originaria de Cuernavaca. Creció en Berna y es miembro de los colegios de abogados de Suiza y de Zúrich. Habla alemán, español, inglés y francés. Entonces, de nuevo, muchas gracias por su colaboración. Y si les parece bien, me gustaría que comencemos con la presentación de la maestra Krista Fimbres, que nos va a hablar un poco de las experiencias que en su conocimiento desde la Asociación de Mexicanos en Berna, sabe de primera mano acerca de casos de custodia de menores o disputa de custodia de menores. Y bueno, ella es un poco la portavoz de algunas experiencias que nos van a ayudar a aprender sobre buenas prácticas y herramientas en este contexto. Entonces, Krista, por favor, tienes la palabra. Gracias, Daniel. Bueno, inicialmente arranco pues siendo la portavoz de la comunidad de mexicanos aquí en Suiza, bueno, en el cantón de Berna específicamente, y pues dando el panorama que ya mencionó la embajadora Jaber, que toda esa temática va en relación a la custodia, la patria potestad,
los permisos de residencia, la dependencia económica, la integración social, barreras lingüísticas. Esos son los factores que a la comunidad atañen. Perdón. Ok, a ver, se congeló mi pantalla. Allá. Siguiente. Posteriormente, el caso más complejo Perdón, ser, perdón, Crista. dime, ¿Quieres que ¿ve? presente tu presentación? No la vemos. No la ven. No. Agregar fondo, compartir. Pensé que ya salía por eso. Si quieres tú compártela, por favor, Ok, porque no me sale a mí. ¿ya la ven? Sí, yo sí. ¿Sí? Bueno, vamos a la tercera slide, por favor. Problema estructural de la vulnerabilidad económica. Realmente la comunidad mexicana en mayor porcentaje es la mujer, la migrante. Es por ello que cuando sucede esta situación de divorcio es en la comunidad la que más resalta en la población, siendo el perfil la ama de casa. En el proceso en que migramos como mujeres por amor, para formar una familia, bueno, en el proceso de adaptación están las cuestiones de si tiene empleo o está desempleada, en esa construcción de su vida. Y aquí una de las detonantes más claras siempre está de por medio en qué fase de su estatus migratorio se encuentra, sea permiso B, C, está en trámite de ser residente con nacionalidad. Entonces, esto va en función del tiempo. ¿Cuándo deciden terminar con su relación? En esa determinación de factores, pues se determinan varios escenarios. Es por eso que en esta presentación quiero hacerte notar una posibles situaciones hipotéticas. ¿Ya? Vamos en la cuarta slide, por favor, hacia la quinta. En el primer escenario hablamos de una madre mexicana con permiso B. Sin embargo, a lo mejor a los 2 años de estar aquí, deciden separarse. En esa situación, si no cumple con el requisito de tener ya los 3 años en el país, bueno, puede ser que al momento de ejercer el juicio o por común acuerdo se terminen separando. Bueno, si no hay agraviantes de violencia, realmente ese permiso B que tiene se puede retirar, entonces ella tiene que regresarse o él tiene que regresarse a México. Si hay hijos de por medio, ese es el caso más doloroso, puesto que el padre o la madre suiza pueden tomar la patria potestad. Entonces, es el caso más difícil, más doloroso, más dramático, que ojalá, bueno, Citlali más adelante nos pueda mencionar más acerca de ello, en cuestión de artículos legales. Un escenario segundo es cuando la madre mexicana ya o sea, migra de México con permiso B, pero su matrimonio en tiempo ya tiene 4 años. Si hay hijos de por medio o no, bueno, puede solicitar su residencia por una duración por la cuestión de su matrimonio si demuestra una integración, un trabajo, una actividad, una serie de respaldos de voluntariados, por ejemplo, también pueden ayudar a su juicio. Y en este caso, pues no tiene que ser expresamente que tenga que regresar a México, se puede quedar aquí en el país. Establece una serie de cuestiones hipotéticas que al momento en que están esos ejemplos puedan interferir. Entonces vamos a llamar a esta mexicana María, vive en el Cantón de Berna desde hace 8 años,
pasamos de ese rango de 4 años anteriormente mencionados, a lo mejor tiene un hijo de 6 años, hipotéticamente, y su esposo suizo Marcos, tras el divorcio, se estableció su custodia compartida con residencia principal para la mamá. En este caso, la mamá recibe la custodia, es una custodia compartida y puede, el pequeño puede desarrollarse en su entorno. Sin embargo, el padre en algún momento puede exigir su autorización formal para cada viaje. Y esto puede ser que genere frustraciones cuando María decida regresar a México de vacaciones y quedarse estadías un poco más allá de los 3 meses. Entonces, el papá puede decir no. Te retraso legalmente el permiso, no te firmo y bueno, hace un poquito difícil la situación. ¿Esto puede escalar? Sí. Cuando el papá exige un itinerario completo de cuánto tiempo van a estar en México, qué van a hacer, se van a mover a otras partes. Entonces, es información que el papá desde acá, siendo suizo o suiza, pueden estar requiriendo. Entonces, si hay una mala relación, son situaciones en las cuales, dado el caso, pueda generar fricciones. El impacto es, por tanto, que el estrés emocional, desde el momento que decida o se dé la situación, les aconsejo, bueno, creo que es estar uno consigo mismo, claro, tranquilo, es una de las necesidades fundamentales. Y bueno, si en algún momento María solicita al tribunal una autorización permanente para viajes periódicos, el tribunal puede tomar una serie de factores al caso, dado el caso, a favor de una autoridad o decir una custodia entre ambos. El caso 3 o el escenario 3 que les quiero compartir, que no dejo de lado la posibilidad de que esté en la comunidad el papá mexicano como el migrante de la familia. Existen pocos, son contados, pero están. Y como padre mexicano con permiso B, bueno, y con madre suiza, si obtiene la custodia principal, el padre puede verse limitado su derecho de residencia si no tiene empleo. Creo que cuando llega a suceder este escenario, nuevamente hay unas circunstancias de dolor interno cuando no tienen la forma de sustentar económicamente su estatus financiero. Estamos en Suiza y eso es mega importante. En el caso de que Carlos, como mexicano con un permiso entre el C, pasado el tiempo, divorciado de una ciudadana suiza y que tenga una hija alrededor de unos 9 años y que ambos tengan la custodia compartida, Carlos puede recibir una oportunidad laboral en otro cantón, por decir, vive en Berna. Y para verse favorecido de esa situación financiera, decide moverse hacia el cantón de Zúrich, a Ginebra o alguna otra área para mejorar su situación financiera y que tienen la custodia compartida, viene en una situación también que puede desequilibrar la relación parental con los hijos en el sentido, si el papá decide o ve la posibilidad de que su hijo se cambie de escuela como una solución a acercar a la familia. Entonces, ahí puede ver otra vez una serie de dificultades en la comunidad o en la familia en que entran nuevamente en fricción. A pesar de que Suiza es tan chiquito y que llegamos pronto de un punto A a punto B. Conflictos que se puedan también generar en este escenario es cuando la madre se pone a una situación que pueda desestabilizar el entorno escolar o la dificultad para mantener el contacto regular. Entonces, si en algún momento no deciden
que se cambia el niño de la escuela, se sigue quedando donde mismo, por ejemplo, y que está más cerca de la mamá, la dificultad en ocasiones de que el papá se pueda acercar o concordar con los horarios para poderse visitar o ver con los hijos, nuevamente descontrola el escenario. Entonces vuelve a haber frustraciones emocionales. ¿Por qué? Porque la familia no está lo suficientemente cerca uno del otro para tener acercamiento. Otro escenario, tenemos el 4, Madre Mexicana con permiso C. Creo que es uno de los escenarios más favorables en el sentido, genera mayor equilibrio. Eh, eh, Aquí digamos que en el permiso C ya va el migrante en búsqueda de una residencia. En el proceso puede litigar una custodia bastante de igualdad y sigue vigente la prohibición de salida internacional sin consentimiento. Entonces, realmente aquí la limitante es no qué está sucediendo aquí en Suiza, sino al momento de viajar. Entonces, para eso, en este caso, les voy a hablar de la dependencia económica y a lo mejor un poco más de la cuestión o presión legal que pueda haber. Y en un caso hipotético tenemos a Ana como una mexicana ama de casa que ya tiene alrededor de unos 10 años de matrimonio, se separa, tiene 2 hijos, hipotéticamente, un permiso de residencia ligado al matrimonio, ya lo obtiene por estar todo este tiempo de permanencia en el país, Suiza, y digamos que tras el divorcio carece de ingresos propios. Se ve enfrentada a obtener un trabajo, enfrenta costos legales elevados. El padre solicita, por ejemplo, a lo mejor una custodia principal y una reducción de pensión alimenticia. Lo que hace complejo este ejemplo es cuando Ana solicita una asistencia jurídica gratuita o apoyos de servicios sociales. Y en este caso, un tribunal, evaluando todo el contexto, bueno, ve que la capacidad económica de ambos es algo, a lo mejor por el apoyo de la pareja estable, pero por la parte de ella no tanto. Entonces, depende mucho, mucho de muchos factores externos, no nada más el hecho de divorciarse o separarse. Puede ser que en esa situación se dé una custodia compartida por la parte legal, que por tener el padre un buen estatus económico, pues pueda apoyar con una pensión alimenticia a la mamá y al hijo o hija. Y bueno, digamos que el apoyo social que pueda generar el cantón pueda ser algo temporal. En el escenario 5, digamos que ya pasamos de la residencia como migrantes a la naturalización suiza. Entonces estamos hablando de una madre que ya se considera suiza, ya tiene su pasaporte. Entonces, para el sistema legal suizo, esta persona, esta mujer ya es parte de su población, entonces adquiere una igualdad legal. Y el conflicto como tal, bueno, se centra exclusivamente solamente en la custodia, sigue siendo compartida, pero hay mayor estabilidad en el proceso. Sigue aplicando el convenio de La Haya como tal, esa situación no cambia. En este caso 5, más que nada el temor que puede existir para la contraparte en la pareja, que sea el nativo suizo, sea suiza, va más encaminado a lo que es la sustracción del menor. Ese riesgo a que si en algún momento el papá o mamá mexicana lleven a sus hijos o hijas a México y quieran quedarse allá. Entonces aquí se ve otro tipo de escenario y de temores. La situación
si hablamos hipotéticamente de una Patricia mexicana naturalizada suiza, divorciada de un ciudadano suizo, perdón, y que tenga un hijo de 8 años, más o menos por los tiempos, Patricia como situación, si pretende pasar más de 6 meses en México de vacaciones con sus familiares, bueno, aquí ese temor se activa, esa alerta roja. El padre puede expresar esa preocupación al cantón, por decir, al sistema legal, y bueno, vuelve a haber ciertas fricciones legales de por medio. ¿Cómo puede escalar esto? Bueno, puede solicitar el padre o madre suiza garantías adicionales, documentación del viaje, entre otros. El tribunal puede exigir un itinerario completo de su viaje. Creo que muy al inicio lo mencionamos esta situación y que se puede en los extremos del escenario 1 o de 2 al 5 se pueden repetir estos escenarios. Y bueno, en el contexto legal, ambos países participan en el Convenio de La Haya sobre estos aspectos civiles de sustracción internacional de menores. Y bueno, en el caso de Suiza puede pedir, si se llega a dar el caso, la sustracción y devolución de los menores hacia Suiza. Como miembro de la comunidad, representante, perdón, de la Asociación de Mexicanos, bueno, tengo también un poco más adelante unos casos más directos que les voy a mencionar, pero no quiero dejar de notar, así como al inicio hablamos de ciertos factores externos que puedan verse relacionados a esta toma de decisiones del divorcio. ¿Qué pasa también en la parte interna? O sea, sea el papá o mamá mexicana, al momento de pasar por este tipo de situaciones. Creo que los problemas más frecuentes durante esta disputa o litigio, una debilidad es la barrera idiomática, sea donde se encuentre en Suiza, sea por el alemán, el francés o el italiano. La percepción cultural distinta sobre los roles parentales, diferencias en las redes de apoyo familiar, cuando están aquí y realmente no tienen esos nexos de apoyo y de soporte familiar que normalmente tendrías en tu país de origen y careces de ello, o que no estás conectado a la comunidad mexicana. Puede ser que la persona se estabilice más emocionalmente. Otro problema que viene es cómo se ha desarrollado en esa serie de tiempo si esta persona migrante tiene una dependencia económica. Entonces, son muchos los procesos y tiempos en la línea de tiempo de pasar de un permiso B a un C y posteriormente a la naturalización. Y por tanto también cómo se encuentren desarrollados profesionalmente para poder responder financieramente a todo este proceso. Son diferentes situaciones, como ya se los hemos mencionado en estos casos hipotéticos, y por tanto no todos los casos se van a vivir de la misma manera. Entonces, algo que pueda ayudar realmente a todo esto es conocer el sistema judicial suizo, reconocer cómo uno como migrante antes de tomar una situación como esta, cómo se encuentra emocionalmente, antes que nada, para afrontar toda esa serie de factores. Y es por ello que en esa reflexión de la población ante el sistema jurídico suizo, quiero destacar que ellos están estructurando su sistema para buscar la estabilidad del menor.
generar todo lo posible para que exista un arraigo territorial para el menor o menores y también la estabilidad, tanto para el migrante como para el nativo. Pero que para un migrante mexicano esto se puede traducir en una imposibilidad de regresar a su país con sus hijos. Y eso, a pesar de que existe y se pueda concientizar, no nos vemos, eh, no nos vemos identificados aún todavía de cuántas presiones y de esos factores que puedan existir en cada caso para poder resolucionar este problema, ya sea desde el aspecto emocional y del aspecto legal. Entonces, la integración no solo es aprender el idioma, es comprender también el sistema legal y sus implicaciones antes de contraer un matrimonio o inclusive formar una familia. En cuanto a los escenarios reales, bueno, gracias a raíz de la invitación que nos hace Embajada para participar en este webinar, tuve la oportunidad rápidamente de generar una metodología de recopilación de información de casos verídicos. Entonces, se diseñó mediante formularios una pequeña encuesta muy chiquita, realmente 5 preguntas, de opción múltiple 4 de ellas, y dejé una respuesta en la cual las personas que podían entrar en este estudio, bueno, podían expresar sus vivencias, no para que sean criticados, sino todo lo contrario, que podamos, ahorita que estamos viendo esta presentación, poder captar todas aquellas emociones y decisiones a los cuales durante su proceso tuvieron que tomar. Y bueno, el objetivo es identificar si el estatus migratorio influyó en el proceso, describir la percepción de equidad en los tribunales, analizar los resultados de la custodia, evidenciar limitaciones para viajar a México y recoger testimonios reales, que es el objetivo de este estudio. Entonces tenemos a 4 personas, 3 mujeres y un varón. Entonces les voy a leer rápidamente. Anónimo 1, mujer. Ella en este momento de su divorcio tiene permiso B, describe el proceso de divorcio emocionalmente desgastante, logró una custodia compartida. Gracias al apoyo que obtuvo de su abogada, sin embargo, requiere siempre del permiso de su progenitor, o sea, del padre de su hijo. Dice, mi permiso dependía de mi ex esposo. Al correrme de la casa, secuestró a mi hijo y tuve que esconderme por miedo a que me violentara físicamente. Dejé de ver a mi hijo un buen tiempo hasta que pedí ayuda al BIF, que es el Beratungsstelle für Frauen, que significa en español Centro de Asesoramiento para la Mujer, donde me apoyaron psicológicamente con abogados y un poco de dinero porque los abogados son costosos. Por otro lado, el miedo a la renovación de mi permiso y el perder el contacto con mi hijo fueron sumamente difíciles. En contexto, esta persona en permiso B se puede asemejar a los primeros escenarios hipotéticos que mencionamos. Sin embargo, el dolo y la parte emocional al momento de que hay violencia en su familia es el primer detonante para determinar divorciarse. Entonces, sin desmitificar la propuesta que ella nos comparte, existe en Suiza a dónde acudir, a dónde se les pueda atender, a dónde puedan informarse de cómo es el proceso y sobre todo tener ese soporte de conocimiento. Posteriormente tenemos Anónimo 2, hombre, permiso B cuando se divorció. Describe el proceso de divorcio como muy adversa y desigual. Para obtener la custodia de su hijo, sí fue necesario un procedimiento judicial. No ha tenido problemas para viajar al extranjero con su hijo y considera, muy resumidamente, una desventaja estructural
en el proceso como padre. Anónimo 2, mujer, permiso C, describe el proceso de divorcio emocionalmente desgastante y en desventaja por su condición migratoria. Logró una custodia compartida al inicio. Esto no era tal cual la ley decía, pero a la conveniencia, esto fue más a conveniencia del papá. Al volverme a casa, a casar, perdón, la custodia cambió a ser completa para ambos padres. Esta historia en particular es un poquito más larga, son 12 slides, pero ella denota muchas circunstancias durante el proceso, por eso quiero expresarlas de todos los puntos. Dice, no he tenido dificultades para viajar con mi hijo, sin embargo, me preparó una trampa. Me envió durante el invierno a México. Me dijo, sería bueno para que conozca tu familia al niño. Estando ya en México, me dijo que ya no volviera. Me compró el boleto por 5 meses. Sin embargo, logré cambiarlo por una, ¿cómo se dice? Por mero instinto, por una, ¿cómo se dice? Premonición. No. Cuando uno tiene que algo le dice, cambia el boleto. Dice, me acusó con su abogado de abandono de hogar, mientras sí me envió dinero mensualmente durante esos 5 meses y sí estábamos haciendo el trámite para el acta de nacimiento de mi niño en México. Sin embargo, yo me quedé estupefacta cuando su abogado me mencionó que cómo era posible que me hubiese ido hacia México con mi hijo. Desde ese momento entendí que no podía tener confianza en el padre de mi hijo. Dice, me busqué una abogada que me representó y me orientó, ya que mi ex marido me amenazó de sacarme del país sin nuestro hijo. Y mi hijo presentaba una serie de síntomas de ansiedad, como tronar sus deditos, hacerse pipí en la cama. Los llevé con una psicóloga infantil. Allí salió que mi ex marido manipuló a mi hijo con prometerle cosas materiales en caso de que el juez le preguntara con quién irse. Mi proceso por la custodia de mi hijo fue demasiado largo, 3 años y medio. Llegamos hasta el tribunal cantonal. Sin embargo, mi exmarido me denigraba e insultaba constantemente. Aunque levanté una acta, dijo que era difamación. Tuve que pagar 100 francos, no me creyeron puesto que él es profesor. Continuó insultándome hasta que le puse un hasta aquí, le solté una cachetada y solo allí la justicia me creyó. Este golpe me costó 800 francos, pero nunca más me volvió a insultar. Con este caso, creo que esta persona pues nos transmite en esta investigación muchas cuestiones cualitativas del proceso de divorcio. Sin embargo, aquí denota qué tan necesario es tener un soporte paralelo al proceso que tenga que ver con circunstancias emocionales. Mientras más equilibrado y escuchado sea esta parte en su dolo del proceso, lo afrontará con una mayor determinación y sobre todo tranquilidad. Por último, tenemos Anónimo 1, mujer, nacionalidad suiza. Esto quiere decir que va más allá de los 12 años. Describe el proceso de divorcio difícil pero manejable. Logró una custodia principal para ella. Nunca le negó el permiso, su ex esposo nunca le negó el permiso para viajar con los niños, pero sin embargo para ella lo más difícil es que todo el proceso fue en alemán. Comprender las leyes, por lo tal, es una debilidad. Las negociaciones, ya que él se ponía de malas, dice, mi abogado no me defendió bien, a su percepción, y estar también con el desgaste de explicar a sus hijos todo el proceso por el cual están pasando. Entonces, nuevamente, la parte aquí emocional de desgaste no solamente implica toda la situación del proceso,
sino también estar atendiendo y observando a los hijos, todo lo que ellos puedan estar percibiendo. En conclusión, no sé si todavía estoy en tiempo, el divorcio binacional no es solo una ruptura de una pareja, es la confrontación entre dos sistemas jurídicos, puesto que como migrantes venimos con ciertas ideas y al confrontar el entorno en este país, bueno, nos da la necesidad de aprender nuevamente desde cero qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos afrontando y por tanto estas dos estructuras de poder. Para la comunidad mexicana en Suiza el mayor desafío tal vez no sea el divorcio en sí, sino la desigualdad estructural en el sentido cómo le pueden dar mayor apoyo al nativo y que pueda surgir cuando la residencia, la economía y la custodia están de por medio. Como comunidad debemos promover la información, la prevención, las buenas prácticas y sobre todo un acompañamiento sea de la comunidad, sea de expertos en otros temas que ayuden a favorecer que se tomen buenas decisiones y sobre todo que no sientan la soledad o el desconocimiento. Desde esta perspectiva, creo que como comunidad y como asociación, creo que podemos ayudar en la creación de redes de asesoría legal, como este webinar no solamente, sino establecer una línea de información un poco más amplia y en el sentido de la prevención, así como talleres informativos sobre el derecho de la familia aquí en Suiza, un acompañamiento psicológico de ser necesario y esto es realmente una cooperación en común con todas las entidades posibles. Y como asociación, bueno, quiero reconocer que participar en esta encuesta pudo implicar recordar momentos complejos y emocionalmente significativos para las personas que participaron y que valoramos sinceramente su apertura y la generosidad en compartir sus experiencias. Cada respuesta representa una historia de vida y será considerada con respeto y confidencialidad y conciencia sobre todo, con el objetivo de que quienes nos están escuchando en este webinar, si estás dentro de la comunidad mexicana, sea en cualquier cantón y quieres compartir tu experiencia, se tratará con el mismo respeto. Gracias por ayudar a construir una comunidad más informada y solidaria y preventiva. Por mi parte, les doy las gracias. Bien, pues muchas gracias, Krista, por esta presentación. Sin duda coincido en que la integración y sobre todo el conocimiento de la ley es importante para afrontar estos retos. Y eso, sé que muchas personas pueden tener dudas. Les pediría, por favor, que las dejemos al final. Va a haber al final un espacio para preguntas y respuestas, ya que ahora cedería el uso del espacio del micrófono a la abogada Citlali Muster, quien nos dará la perspectiva legal en torno al derecho de familia. Adelante, por favor, señora Muster. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi presentación. Espero que ya la vean. ¿Sí la ven? Sí, la vemos. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues hoy les voy a hablar de un tema que toca de cerca a muchas familias mexicanas que viven en Suiza. Los derechos y las responsabilidades que tenemos como padres y madres respecto a nuestros hijos e hijas bajo del derecho suizo. Les agradezco mucho su tiempo y su presencia. En esta sesión vamos a ver 4 temas. Primero vamos a hablar de la patria potestad, que ya también escuchamos unos puntos gracias a Krista, y también de la custodia, que significan en Suiza, qué se significan en Suiza y cómo funciona.
Segundo, vamos a ver qué pueden hacer los papás cuando hay un conflicto entre ellos. Tercero, vamos a revisar el contexto internacional entre Suiza y México, que también me parece bastante importante, y porque hay cosas también importantes que hay que conocer cuando hay vínculos entre los dos países. Y cerramos con conclusiones prácticas. Así que empecemos. Antes de entrar a los detalles técnicos, quiero que nos quedemos con una idea que lo permea todo en el derecho de familia suizo, que es el interés superior del menor. Esto no es solo una frase bonita, es el principio central que guía cualquier decisión que involucre a un niño o a una niña. Ya sea un juez, una autoridad administrativa o los mismos padres cuando llegan a un acuerdo. Todo, o sea, absolutamente todo debe orientarse al bienestar del menor. Ahora bien, una pregunta muy válida es ¿quién decide de hecho qué es lo mejor para el menor? ¿Son las autoridades, los padres o el propio hijo? Y la respuesta honesta es depende de la situación, pero normalmente intervienen todos estos actores y cada uno con un rol distinto. Lo que sí es claro es que la opinión del propio menor tiene un peso creciente conforme al niño va creciendo. Eso quiere decir que el Tribunal Federal Suizo ha establecido que a partir de los 12 y 14 años, un menor ya tiene la madurez suficiente para formarse una opinión propia sobre su situación. Quiere decir que a partir de esa edad, los tribunales, de hecho, escuchan activamente la voz del menor y la toman en cuenta al momento de decidir. Y cuando el menor es más pequeño, o sea, más pequeño que esos 12 años, 14 años, el tribunal no lo escucha directamente de la misma manera, pero sí analiza su entorno, cómo vive, con quién está, cómo está su desarrollo, etcétera. Y con base de todo eso determina qué es lo que más le conviene. Ahora sí, hablemos de la patria potestad, que es la responsabilidad legal que tienen los padres sobre sus hijos. En Suiza, a diferencia de lo que muchas veces se asume, es que la regla general es que la patria potestad es compartida y se aplica tanto durante el matrimonio y muy importante también como después de la separación o del divorcio. O sea, quiere decir que no normalmente cambia esa patria potestad exclusiva solo con un padre, sino queda normalmente compartida si no hay un riesgo para el menor. ¿Y qué abarca exactamente la patria potestad? Aquí el derecho es bastante claro, abarca 4 grandes áreas. La primera es la educación, o sea, son las cuestiones como a qué escuela va el niño, en qué idioma estudia, qué actividades formativas hace. La segunda es la salud, quiere decir que quién decide de los tratamientos médicos. La tercera es la religión, en qué fe se educa y qué prácticas religiosas tiene. Y la cuarta área es la residencia, donde vive el menor de manera habitual. Todas esas decisiones importantes se toman de manera conjunta entre los dos padres. Bien, una vez que entendemos la patria potestad, hay que distinguirla de la custodia, que pienso en México es casi igual, que es un concepto diferente a la patria potestad. Y antes de hablar de los distintos modelos, quiero partir del caso más sencillo, cuando los papás están juntos y la familia funciona bien, o sea, tenemos una buena relación. Esta pregunta ni siquiera se plantea. El menor vive con los dos de manera natural. La custodia como tal solo cobra relevancia cuando los dos padres se separan y hay que decidir
con quién va a vivir el niño a partir de ese momento. Entonces, ¿qué es la custodia? Tiene que ver con dónde vive físicamente el menor en el día a día. Y en Suiza, cuando hay separación, existen dos modelos principales. Eso ven ahorita aquí en mi presentación. El primero es la custodia exclusiva. El menor, vive principalmente con uno de los padres y el otro tiene un régimen de visitas. ¿Y cómo suele verse eso en el particular aquí en Suiza? O sea, lo más común que yo veo aquí en mis casos, si uno de los papás tiene la custodia exclusiva, es que el niño un fin está con el otro padre como visita y un fin de semana no. Es decir, un fin de semana de por medio. Y aparte de eso, también el niño 2 veces a la semana está 2 tardes con el padre que no tiene la custodia. Pero aguas, eso no es la regla fija, sino el punto de partida más frecuente. Los padres pueden acordar algo distinto y el tribunal también puede ordenar un régimen diferente según a las circunstancias. El segundo es la custodia compartida. Quiere decir que el menor vive con los dos padres y los tiempos se organizan entre ellos de la manera que mejor funcione para el menor y también obvio para los papás. Aquí solo para decir también como de mi experiencia del trabajo que muchas veces esa custodia compartida también tiene efecto a la alimentación, o sea, a la manutención y por eso también los papás muchas veces, o digamos, los padres que son económicamente más fuertes y quieren pagar un poco menos de esa alimentación, quieren esa custodia compartida. Y lo que también me parece muy importante, porque esto confunde a mucha gente, la custodia, como hemos visto, puede ser exclusiva o compartida, independiente de la patria potestad. Es decir, aunque los dos padres tengan la patria potestad compartida, que es lo normal, la custodia puede ser exclusiva de uno de ellos. Otro tema muy importante es la obligación de manutención. Es lo que dije brevemente, que en Suiza los dos padres tienen la obligación de contribuir al mantenimiento de sus hijos. Y esto aplica sin importar quién tiene la patria potestad ni quién tiene la custodia. Esa obligación no desaparece por ninguna circunstancia legal entre los padres. Ahora, esa contribución puede hacerse de dos maneras. Por un lado, tenemos la contribución económica, es decir, dinero, cuyo monto depende de la capacidad económica de cada padre. Y por otro lado, una contribución mediante el cuidado directo del menor, normalmente el que tiene la custodia. Que es cuando un padre o una madre se dedica a cuidar personalmente al hijo. Las dos formas son válidas y reconocidas por la ley suiza. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero detenerme en algo muy importante, los malentendidos más comunes que escucho en mi trabajo diario con familias latinoamericanas. El primero es creer que la mamá puede mudarse a México con el hijo porque el niño vive con ella después de una separación. Eso es falso. No puedo hacerlo sin el consentimiento del otro papá o una autorización judicial. ¿Por qué? Porque normalmente la patria potestad es entre los dos papás. El segundo malentendido es pensar que la mamá obtiene automáticamente la custodia. Eso también es falso. En Suiza no hay ninguna preferencia automáticamente por la madre. El tercero es creer que si el niño vive principalmente con uno, ese padre puede decidir todo. No, la patria potestad, también aquí muy importante,
y compartida significa que las decisiones se tienen que tomar entre los dos. Y el cuarto error muy frecuente es pensar que custodia compartida significa exactamente 50 y 50%, o sea que el niño está 50% con uno o 50% con el otro padre. Eso no es necesariamente el caso. El tiempo puede organizarse de muchas maneras distintas. Por ejemplo, que el niño está 20% con la madre y 80% con el padre, que también tiene otra vez una influencia a la manutención. Ahora entramos al segundo bloque, el proceso en caso de separación cuando hay hijos de por medio. Y vamos a ver los pasos principales de forma, tengo que decir, muy simplificadas, pero solo para que vean un poco qué son las posibilidades. El punto de partida ideal es siempre el acuerdo entre los padres. En caso de acuerdo, se regula todo lo esencial, quiere decir la patria potestad, la custodia, la pensión alimenticia y la regulación de la vivienda familiar. Si llegan a ese convenio, tiene que ser aprobada por la KESP. Eso es la Autoridad de Protección de Niños y Adultos aquí en Suiza. Tal vez ya oyeron de esa autoridad. Y esa aprobación por la KESP normalmente es si no hay proceso judicial o si estamos hablando de un concubinato que tiene pues hijos. Otro lado es que vamos por el tribunal si hay ya un proceso judicial en marcha. Quiero decir, por ejemplo, que hay un procedimiento de divorcio o un procedimiento de protección matrimonial. Ahí también se puede hacer un convenio que tiene que ser aprobado delante del tribunal. Si no hay acuerdo entre los cónyuges o entre los padres, el segundo paso, si es necesario, son las medidas provisionales ante el tribunal. Ahí se puede solicitar se puede solicitar de inmediato la custodia provisional, la pensión alimenticia y la regulación de la vivienda familiar. Y lo importante en estos procesos es que se puede hacer desde el primer día de la separación sin tener que esperar 2 años. ¿Por qué 2 años? Eso es, ahorita les explico en el tercer paso, que es la demanda de divorcio. Obvio, aquí estamos con una pareja que vive en un matrimonio. Si si ellos quieren hacer una demanda de divorcio, depende si la hacen común o si la hace unilateral. Quiere decir, si es de común acuerdo, se puede presentar en cualquier momento la divorcio delante del tribunal. Si es unilateral, es decir, solo uno de los dos se quiere divorciar, normalmente por derecho hay que esperar 2 años de separación. Antes no es posible, solo si hay excepciones, obvio, pero son muy pocas. Por ejemplo, si tenemos violencia entre los cónyuges. Y si en algún momento hay peligro inmediato para el menor o para alguno de los involucrados, obvio, hay que contactar la KESP o directamente ir a la policía sin esperar nada. Algo que también quiero tocar es el divorcio aquí en Suiza, que también tiene importantes consecuencias económicas entre los cónyuges. Y aquí hay 3 aspectos principales que son, para empezar, el reparto de bienes. Lo que se acumuló durante el matrimonio se divide. Pero sí tengo que decir que eso depende del régimen económico matrimonial en que viven los cónyuges. El segundo es la pensión alimenticia entre ex cónyuges, o sea, no hablo de la manutención para los hijos, sino la alimentación entre excónyuges, que en algunos casos puede corresponder. Aquí lo que se me hace un poco
digamos, triste que en los últimos años se hizo muy difícil para las mujeres, especialmente para las mujeres que querían esa alimentación entre cónyuges, porque los requisitos se hicieron más estrictas, pues. Antes fue así, que solo uno tenía que decir es un matrimonio decisivo, quiere decir un matrimonio de mínimo 10 años o que tienen hijos. Con eso ya se le daba a la mujer la alimenticia entre excónyuges. Ahorita se hizo más difícil, que ya no se puede presentar delante del juez que este matrimonio es 10 años o tenemos hijos, sino son muchos otros factores que están considerados por el tribunal. Vamos a seguir con el tercero, que muchas veces se olvida, que es la división de la previsión para la jubilación, es decir, los fondos de pensión que cada quien acumuló durante el matrimonio, esos también se reparten. Aquí algo fundamental que quiero que tengan muy presente: todos estos derechos, en regla general, existen únicamente en caso de matrimonio. Quiere decir, si la pareja vivió en unión libre, estas protecciones económicas no aplican de la misma manera, por lo menos no automáticamente. Depende si tienen un convenio entre ustedes dos, y qué son las reglas, por ejemplo, concerniente de la previsión para la jubilación. Así que el estado civil sí es muy importante aquí en este derecho suizo. Vamos a seguirle al tercer bloque, que es el que más impacto tiene en nuestra comunidad: el contexto internacional entre Suiza y México. Aquí la pregunta clave es: ¿qué autoridades son competentes y qué ley aplica? La regla general en derecho internacional, o sea, no es nada fácil muchas veces, que depende de la situación, pero para decirles, la regla general es que son competentes las autoridades del país donde el menor tiene su residencia habitual. Entonces, si el niño vive en Suiza, las autoridades suizas son las competentes y aplica el derecho suizo. Ahora bien, si los dos padres están de acuerdo en que el menor se traslade a vivir a México con el consentimiento de ambos, entonces las autoridades mexicanas pasan a ser las competentes y aplica el derecho mexicano. Y en este contexto, las decisiones que ya tomaron los tribunales suizos pueden ser reconocidas en México gracias al convenio de La Haya, del que tanto Suiza como México es parte. Pero obvio que muchas veces hay preguntas o aclaraciones que hay que hacer, especialmente si tenemos una regla concerniente a la manutención. Este tema que me parece crítico y al que quiero darle el espacio que le merece. Estamos hablando de la sustracción internacional de menores, que también Krista ya ha platicado un poquito, que es regulada por el Convenio de La Haya de 1980. ¿Qué es la sustracción de menores? O sea, de hecho es fácil para decir, es cuando uno de los padres traslada al hijo al extranjero o lo retiene allá sin el consentimiento del otro progenitor. Esto es ilegal, o sea, eso sí es muy importante de saber. Y no importa si el niño normalmente vive con ese padre o esa madre, si no hay consentimiento del otro, es sustracción. O sea, solo para dar un ejemplo, yo una vez tuve un caso muy trágico de una mexicana que ya se habían separado o divorciado. De hecho, hace muchos años el papá no se interesaba, o sea, ni un segundo para el niño, pero la patria potestad era compartida.
La mamá tuvo la oportunidad de venir a Suiza, aquí que se quería casar, se llevó al niño, o sea, ya no tuvo contacto desde mucho, o contacto así, sí sabían un poco del padre, pero ya mucho no tenían contacto, sino solo conflictos con su ex esposo. El ex esposo, sabiendo que ella se fue a Suiza con su hijo, pues sí fue delante del juez y dijo que aquí, o sea, inició un procedimiento para la repatriación de ese hijo. Y la verdad, por esa patria, porque perdón, el papá, o sea, tenía también la patria potestad, o sea, era compartida. Ese proceso era extremadamente emocional, feo y duro, y entre pocas semanas, digamos que eran 2 semanas, aquí en Suiza pronunciaron esa decisión que sí, la mamá secuestró al niño, casi, casi, y que el niño tiene que regresarse y la ejecución de esa sentencia era en 2 horas. O sea, se llevaron el niño con la policía y pudo hacer su maletita y la mamá ahí estaba. Y lo peor es, ella no pudo regresar con el niño porque el esposo también hizo un proceso penal en México por secuestro y no sabía si regresa con el niño, si la van a arrestar así, so forth, y por eso se quedó aquí en Suiza. Era horrible, o sea, y por eso sí es muy, muy importante que tienen esa haya en la mente si hacen unos viajes, etcétera. ¿Qué puede hacer el papá o la mamá afectados? O sea, como he dicho en mi caso, que era un poco diferente porque era en México, pero pues es lo mismo aquí. Puede presentar una solicitud de retorno a través de la autoridad central y tiene un plazo de 1 año aquí en Suiza para hacerlo. Si se presenta en ese plazo, el tribunal puede ordenar el retorno inmediato, como pasó en mi caso, del menor a su país de residencia habitual. Además, puede haber consecuencias también penales para quien sustrajo al menor. Y ahora lo que me parece importante enseñarles un poco las dos perspectivas, qué se puede hacer. O sea, ahora qué hacer si uno quiere viajar o mudarse con el hijo a otro país de manera legal y no tener ese riesgo, porque tal vez estamos en conflicto, pero todavía, o sea, no explotó la situación. Necesita el consentimiento por escrito del otro progenitor o bien una autorización de viaje o un documento que acredite la custodia exclusiva, si tienen la custodia exclusiva y también la potestad exclusiva. Y si lo que quieren es prevenir que el otro padre se lleve al menor sin permiso, pueden solicitar ante las autoridades una prohibición de salida del país, pueden solicitar el depósito del pasaporte del menor e informar a la embajada mexicana. Estos son los mecanismos reales que existen y que normalmente funcionan. Para cerrar, quiero resumirles los 3 mensajes más importantes de todo lo que vimos hoy. Primero, el interés superior del menor es siempre el eje central de cualquier decisión, tanto para los padres como para los jueces y las autoridades. Nunca piensen en sus derechos sin pensar primero en el bienestar de los hijos. Segundo, los acuerdos son oro. Un convenio bien hecho entre los padres evita procesos largos, costos y desgastantes. Siempre que sea posible, busquen el diálogo, especialmente cuando empiecen los conflictos entre los padres. Y tercero, la prevención es la mejor protección. Infórmanse bien y a tiempo, conocer sus derechos y actuar antes que haya un conflicto es siempre mucho más fácil.
y menos doloroso, como también hemos visto en la presentación de Krista, que reaccionar cuando el problema ya explotó. Y con eso los invito a la parte de preguntas. Muchísimas gracias.